Entonces queremos hablar de un tema muy importante, señores, porque hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Y yo me siento muy orgullosa y voy a echarle las flores a la producción de Mujeres al Borde, porque desde hace 10 años, porque ahora, gracias a Dios, hay una tendencia donde todo el mundo ha entendido la importancia de la salud mental. Sí. Gracias a Dios. Y ya se está rompiendo poco a poco el tabú, aunque falta mucho por hacer. Pero desde hace 10 años, aquí todos los días, o casi todos los días, hacemos terapia, porque sabemos, y por experiencia propia mía, la importancia de hablar de esos temas incómodos, porque no se imaginan ustedes, muchos lo han vivido y lo saben, lo empático, lo que alivia el alma cuando uno se da cuenta que uno está viviendo un tema de salud mental y que tú no estás solo, y que tú no estás loca, y que es algo real, y que tiene solución. Pero a veces por el miedo al tabú, al qué dirán, a cómo nos han criado, uno no lo habla. No lo habla lo suficiente como para que alguien quizás menos empoderado o más tímido, o que la vida le ha golpeado más duro en X o Y momento, no se atreve a decir, señores, yo no estoy bien, marido, yo no estoy bien, mami, yo no estoy bien, yo necesito ayuda. Da mucho trabajo, por más fuerte que seas tu mujer, porque tú lo sabes, que lo has vivido y yo también, que a veces uno se cree muy fuerte y muy crecido y de repente tú tienes un choque con un tema, por ejemplo, en mi caso con la menopausia, que me deprimí por primera vez en mi vida y yo no me imaginaba lo, lo difícil que es sentirse deprimido, que es que se te instala una tristeza que no se va, aunque tú estés en la playa más bella de República Dominicana con tu familia, con el sol afuera, y tú sigues viendo todo nublado. Es que tú no logras ver la luz que está encendida frente a ti. Entonces, esa sensación que se instala y permanece, que no es una nostalgia, que no es algo que es algo que se instala en ti y no se va. Óyeme, eso te va llevando hasta que tú tocas fondo si tú no buscas ayuda a tiempo. Y ni hablar de la ansiedad, que hoy lo he dicho aquí y lo confieso para que tú sepas que no estás sola, que he lidiado con ella desde pequeña. He lidiado con ella y han habido momentos en mi vida aterradores y otros en que gracias a que he buscado ayuda, a que tengo mi psiquiatra, mis terapeutas, mis coaches, puedo mantenerme en pie de guerra, dándole a ustedes y a mí y a mi familia lo mejor de mí. Entonces, como es el Día de la Salud Mental y es el día de hacer conciencia y tocar esos temas incómodos, y en breve tendremos a nuestro psiquiatra, yo quiero hacer un reto con mis mujeres al borde. Yo quiero preguntarle a Stephanie, a Catherine y a Paloma, para que luego cojamos las líneas, ¿quién de ustedes se atreve, haciendo el cuento largo corto, a confesar aquí que en algún momento ha luchado con un tema de salud mental? Yo creo que todo el mundo. ¿Vamos a hablar todo o no? No, yo quiero que No, cada quien diga lo quisiera que compartir. Podemos sienta. empezar, claro. Bueno, Ok, mira, quisiera en mi empezar? caso, lo he hablado aquí varias veces sobre el tema de que yo soy bariátrica. Las personas que, perdón, discúlpeme, señores, que ayer esta mujer me sacaron para la calle y estoy ronca. Mírenme, óyeme algo. Las personas que normalmente se hacen la bariátrica por las razones reales tienen una adicción a la comida. Y yo tuve que lidiar con una adicción a la comida que yo venía arrastrando desde pequeña por una mala alimentación, por una mala relación con la comida. Cuando yo me operé de la bariátrica, yo también venía arrastrando un tema ya emocional de situaciones de infancia La niña herida. que se unieron también con mi tema de que yo ahí fue que toqué fondo y entendí que yo tenía una mala relación con la comida y una adicción con ella. Entonces, mi operación vino a base de buscar salud y mejoría de mi salud. Entonces, yo tuve que buscar una terapeuta que me trabajara toda la parte del proceso de la bariátrica y a la vez también tenía otra terapeuta que me manejaba toda la parte ya como personal y de cosas que ya yo venía arrastrando de atrás. Emocional. Eran emocionales, o sea que yo tuve una doble intervención. Wow, Y qué realmente bien. en esa época fue que yo pude como ver un poco o sea, la perspectiva como más amplia de todas las cosas, como que todo se unía. El tema de mi adicción con la comida venía Como que de la todo mano, tenía sentido, claro, porque- venía de la mano con todo aquello que yo venía arrastrando emocional de la niña herida, como tú dijiste, Ingrid, que todos tenemos un niño o una niña herida, obviamente. Así es, querida. Y realmente fue un proceso muy duro, porque yo de verdad, señores, si yo enseño una foto mía de cómo yo me dejé poner a nivel físico por una situación interna, fíjense que era algo que yo buscaba la manera de llenar un vacío, que obviamente yo estaba llenando un estómago que no paraba de crecer, y entonces tuve que hacerme ese procedimiento. Y fíjate
que no es, ese procedimiento no es la salida fácil. Yo tuve que hacer un trabajo muy fuerte conmigo, con un grupo de personas. Recuerdo que también compartí con otras mujeres, fue con Marola Guerrero, de Maravillosa, De Yo Marola. Me Amo. Y fue realmente un proceso bastante fuerte, pero hoy en día puedo hablar de eso. Antes a lo mejor yo me fajaba de grito, pero ya obviamente hay otros problemas ahora, obviamente, porque nunca se acaban. Esa es la No, porque vida. esa es la vida. Porque hay que mantenerse entretenido. Uno evoluciona hasta en las Y vas situaciones. resolviendo problemas. Y no, pero básicamente, pero sí, en esa etapa de mi vida, hace que 5 años, fue que yo entendí la importancia de no solamente ir a chequearme la rodilla, a chequearme que me duele la barriga, a que me duele la cabeza, sino que la salud mental va de la mano con ese mismo chequeo y esa medicina preventiva de tú cuidarte en todo el sentido de la palabra. Y ahí fue que yo me di cuenta, sobre todo, para no seguir extendiéndome, de que lo que uno maneja interiormente es lo que sale hacia afuera todo el tiempo. Así Como tú es. te sientes es lo que realmente se va a proyectar. Yo me sentía fatal, yo me sentía fea, yo no salía, yo decía que yo no valía nada. Ay, Y sin amiga. embargo, yo nunca dejé de ser piña, en el sentido de que yo soy muy jocosa, de que me gusta mucho que la gente esté alrededor de mí riéndose. Yo era así, pero en mi casa yo estaba aislada. Y era por un tema, tú sabes, también de que yo me veía y me sentía así. Y nada, las cosas fueron cambiando, obviamente, y seguimos trabajando, pero sí, yo este día eh, celebro esa decisión que yo tomé en ese momento, de yo poder como que evolucionar a otra parte de Stephanie Piña que yo no conocía. Ay, gracias, Piña, de verdad, por abrir tu Chévere. corazón, porque fíjate, ni yo Qué conocía la chévere la historia completa. Y tú no evolución. te imaginas la cantidad de mujeres y hombres al borde que nos están escuchando, que se identifican contigo. Claro. Y tú Claro. le das esperanza, porque tú le estás diciendo, señora, había ayuda, yo la busqué. Claro. Y miren esta nueva Piña. Y tú sabes qué pasa también, que este mensaje de Piña también le queda a esas personas que se hicieron la bariátrica y no siguieron el proceso. Que es Que es muy muy problemático común, esa situación. pero es muy común. Gente que porque no se se hace hace las paces con la comida. Ujú. Tú no haces, entonces tu relación sigue siendo tóxica con la comida. Y Oigan ahora bien, con menos no espacio. solamente podemos hablar aquí de relaciones tóxicas de hombres y mujeres. Hay relaciones tóxicas entre familia, con mujeres, hombres, en pareja, con Ujú. amistades Y y con la comida. con cosas como la Con comida en cosas. este sentido. Ujú. Con la comida tú puedes tener una relación muy tóxica. Catherine, My quiero God. escucharte, Catherine Núñez, la Sí, mujer del saoco. la mujer del saoco. Pero que es un ser En ese humano tiempo- hermoso. En ese tiempo no había saoco porque yo estaba muy chiquita. Ay, Ñuñi, cuéntame. Mi situación de salud mental fue con la separación de mis padres. Porque yo era hija única, pero mi proceso fue como un poco, ¿qué término usamos? Fue diferente al que yo he conocido de otras personas. Mis padres se separaron, mis padres venían arrastrando muchos problemas y ciertas situaciones en el hogar que se dan cuando ya hay menos comprensión, menos amor. Y cuando ellos deciden separarse, ya yo entonces estaba, porque siempre he sido muy madura. Ya en ese tiempo que ellos se separaron, ya a mí me gustaba Ana Gabriel, ¿tú entiendes? Ay, mi Entonces madre. era como que ellos me involucraban en el En la tema, dinámica. en esta dinámica de la separación, y ellos, aparte de tener un divorcio con bienes separados, tuvieron la pelea judicial de la custodia. Ay, Dios mío. Entonces, cuando está este proceso, a veces sí aíslan a los niños. En mi caso no fue así, tal vez por mi madurez a esa edad y por la inmadurez de ellos a esa edad. Porque tal vez no supieron o no tenían las herramientas también para trabajar el tema. Entonces era como que cada lado de la familia me contaba la versión que ellos entendían que estaba bien y mi proceso judicial fue un poco extenso. Incluso yo soy la única persona que sé, si alguien más ha vivido una situación o conoce a alguien puede llamar, yo fui al tribunal de niños. O sea, que nunca he escuchado de un niño que vaya al Yo tribunal tampoco. directamente a hablar con las partes legales. Entonces tú sabes, fue un poco complejo. Yo en aquel tiempo, bueno, no me han hablado, espero que no estén en sintonía, pero en aquel tiempo yo tenía incluso un diario personal. Tú sabes que cuando uno es niña con su candado y todo. Claro. Y ese diario fue usado en el juicio. Ay, mi madre. Entonces, qué difícil. como poder sanar y hacer las paces con esa situación fue complejo. En aquel tiempo yo tenía una psicóloga que era especializada en familia, pero yo no fui en familia. O sea, era especializada en temas de familia y en divorcios y en estos temas para que los niños Te pudieran ayudó. te manejar ayudó. el trauma, exacto. Entonces, el detalle fue que yo creo que en ese entonces debíamos ir todos, porque el caso fue que me atendí yo.
y la situación era de 3. Claro. Porque era mi mamá, mi papá y yo, que era hija única, que también toda la atención se centró en mí porque yo era hija única. Claro, claro. Esta misma madurez y el mismo trabajo con mi psicóloga me llevó a poner líneas y parámetros y como límites. O sea, yo llegaba a una casa y yo decía, no me hablen de papi. O llegaba a otra casa y decía, no me hablen de mami. Aquí está prohibido hablar de ese tema. Después, con los años, entonces mis límites fueron un poco más agresivos y yo decía, eso pasó hace 5 años. Eso no hay que mencionarlo. Vamos a traer un tema nuevo a colación, por favor. Excelente. Entonces, para mí, claro, ya porque ya yo venía con herramientas que me decían, es que tú te estás cargando de cosas que no te pertenecen, porque eran temas que no me pertenecían. Y menos esa edad. Incluso saber que había una discusión por mi custodia debió tratarse de otra manera. Y con Totalmente. psicólogo lo digo porque aquí hay muchas personas que tal vez no tuvieron la ayuda apropiada con un psicólogo y ahora en relaciones presentes en su vida están manejando todo eso. Porque yo sé que si yo no me hubiese tratado a tiempo, probablemente yo no tuviera una relación ahora estable y dentro de lo que cabe sana. Porque a mí me gusta hablar las cosas, porque yo cuando siento que yo estoy repitiendo el patrón de mami y papi, que tal vez no sabían cómo comunicarse, yo pongo un stop y le digo, mira, y se lo digo, porque entonces yo soy como muy abierta con las cosas que me pasan. Y yo Claro. le dije a mi pareja, mira, a mí me pasó esto y esto. Nosotros venimos de hogares como similares, de familias disfuncionales, por decirle un término. Entonces yo le dije, en mi caso, yo lo viví y yo no quiero vivir eso en mi vida adulta. Qué O sea, yo no bella, quiero qué vivir en bella. una casa donde haya conflicto. A mí me gusta que si hoy Paloma y yo tuvimos una situación al aire, después del aire, salgamos y lo hablemos. No dejarlo que se acumule. Porque entonces yo viví en un hogar que se acumularon muchas cosas y en el momento de querer solucionar ya no había vuelta atrás porque no había cariño ni había respeto. ¿Lo entiendes? Entonces, Totalmente, eso me totalmente. ayudó a entender que ahora, si yo no quiero repetir esos patrones, yo tengo que hacer la cosa diferente desde el principio. Te felicito, Katherine, porque de verdad Ujú. eres muy madura. Katherine es la más joven de esta cabina. Ya no Sí. es Paloma, ya no es Chris y no es Stephanie, es Katherine, Yes. que parece como un alma vieja, pero es por lo que te tocó No, yo soy como la vivir. emisora. Sí, pero fíjate como toda la música que te gusta, es la música que mis Sí. padres me enseñaron a mí. Pero Sí. de verdad te felicito por la madurez que has adquirido y fíjate cómo a veces Dios permite que pasemos situaciones difíciles Sí, que nos forjan, porque eso es lo que te hace el mujerón que tú eres hoy, que claro. con una red social y siendo muy humorista, sin embargo, sacas esas reflexiones que Ujú. le mueven a la gente, incluso de mi edad, porque yo te conocí así, Con muchísima elocuencia, como que pero lo No hay mucho dices Tengo que vivirlo todo. conocimiento. con sabiduría, que quien cree que es una Sabiduría. muchachita, literalmente. Pero la mira, sabiduría es un don, que ¿eh? antes de que, ay, muchas gracias a Dios por los dones que me has dado. De verdad. Antes de que Paloma inicie, eso sería bueno tratarlo, ese tema del divorcio y de los padres, porque mucha gente son de familias separadas de hace 20 años. Sara, anota esto, que tú Mi sabes que a mí me amor. ocurre la cosa en vivo. Son familias separadas hace 20 años y No saben. todavía Arrastran. tienen, claro, Ingrid, porque es fuerte. Cuando ¿Y tú tú vienes sabes de lo una que- familia disfuncional, que tú sabes que tú haces, tú autosaboteas tu relación porque es que tú entiendes que te va a pasar lo mismo. Claro. ¿Y tú sabes qué a otro ve- tema Perdón, también? a veces de manera inconsciente. Exacto, Claro. repita patrones. Claro. Hay otro tema también similar Stephanie. que podemos tomarlo en cuenta. Ese mismo día que tomemos ese tema, podemos hablar de esas, como tú has dicho, familias disfuncionales, aquellos matrimonios que se han divorciado con hijos Ujú. y han tenido temas. Obviamente, todo el mundo va a tener temas cuando eso pasa. Pero también aquellos matrimonios que no se han divorciado y han tenido que seguir, pero todo el tiempo se ha manejado de una manera muy tóxica esa dinámica familiar. Ay, mamá. Sí. Lo cual que es Tú- grave. tú O sabes, sea, los niños- personas que de verdad deberían haber dicho hace mucho tiempo, mira, vamos a dejar esto aquí. Porque y entonces Siguieron. los hijos han tenido que cargar todos los años. Totalmente. Entonces, con todas esas ellos decisiones. quizás con el amor del mundo y sin saber, se quedan por los hijos y son los hijos los que después se vuelven unos adultos rotos con una niña y un niño herido que no saben a veces cómo sanar. Ujú. Paloma querida. Bueno, yo en verdad no suelo hablar con absolutamente nadie de nada de esto, pero hay que entender algo y es que la salud mental no es solo cuando se llega a lo más profundo Ujú. del mal, de lo malo, porque la gente entiende que, bueno, cuando se trata de un tema de salud mental, se trata de depresión, se trata de estos casos ya más extremos, pero no, todo el mundo tiene algo. Puede ser cada quien a su escala, pero ninguna es más o menos importante porque te afecta en tu vida diaria. Desde que yo era pequeña, a mí en aquel entonces me decían que yo tenía algo que se llama en inglés ADHD o TDAH, que es el trastorno de déficit de atención,
hiperactividad, ese es como el nombre. Yo decía que yo no tenía eso, me llevaron fueron una persona en el colegio, me llevaron a un psiquiatra en aquel entonces, me hicieron muchísimos tests, dijeron que sí, pero yo decía, es que, o sea, yo lo que soy es una persona que tiene que enfocarse y punto. Porque cuando me enfoco, es que yo me enfoco, yo no vivo desenfocada, yo me enfoco. Y cuando me enfoco soy brillante, tengo que admitirlo. El problema es lograr enfocarme. Nada. Sí, porque yo lo sé. El Claro. problema es que no me enfoco en todo. Pero cuando me enfoco y me dedico a algo, siempre sobresalgo. Yo siempre nunca lo hago pensaría bien. que tú no eres una persona que te enfoca. Así Yo- Yo a simple, vivo a desenfocada. simple vista. Pero es que entonces con los años Se trabaja. comencé a hacer muchos mecanismos para tratar de vivir lo más enfocada posible, sin saber las repercusiones que tiene eso. Yo trabajo en un podcast que se llama Con Carol de Podcast y cada vez que va un profesional de la salud, me sorprende mucho que ya todos lo que hablan es de salud mental. Cuando hablo con una ginecóloga, me habla de salud mental. Ajá. Hablo con un cardiólogo y me habla de salud mental. Hablo con un endocrinólogo y me habla de salud mental. Me encanta saber que ya se está tomando tan en cuenta lo que es la parte psicológica y cómo eso va directamente relacionado con la parte biológica. En los últimos 2 años, estando en el programa, fue que me pude como realmente dar cuenta. De repente yo comencé a ver cambios en mí y se notaban físicamente. De un momento a otro engordo como 20 libras, cosa que al sol de hoy no engordo ni rebajo, me quedé ahí. Luego, aparte de eso, me doy cuenta que estoy teniendo como un acelere extraño y todo me saca más rápido de mi centro y de mi paz. Y me ponía caliente y me sentía rara. Todo lo que yo hacía cotidianamente, de repente todo estaba mal. Comencé a chequearme con doctores. Después de un sinfín de doctores por como 8 meses, llego a un endocrinólogo que se dio cuenta que cada vez que yo iba a un doctor yo tenía la presión alta. Ahí me diagnostican con hipertensión. Cosa que es muy extraño a la edad mía, pero cuando voy a un cardiólogo me dice que es más común de lo que yo creo ahora en edades como la mía, por el tipo de vida que estamos llevando y la poca Wow. atención que tenemos a la salud mental. Wow. O al menos esa es la teoría que se tiene porque saben que esas son cosas muy difíciles de medir. Con la misma tema de hipertensión, me encuentran que tengo un cortisol muy elevado. Me dicen, tienes que cambiar de estilo de vida. Cortisol, para que sepan, es la hormona del estrés. Ujú. Ay, mamá. Y yo digo, pero ¿por qué es que yo estoy estresada? Si yo realmente sí trabajo mucho, pero yo tengo, gracias a Dios, tengo salud, tengo amistad, o sea, toda mi vida yo Tu tengo que admitir familia es que es muy funcional. positiva. O sea, Claro. yo siento que mi alrededor es positivo, gracias a Dios. O también yo tengo la habilidad de ver lo positivo en casi todo, ¿eh? Yo no soy muy nada negativa. Y con el tiempo, yo trato de cambiar hábitos. Aprender a dormir es una de esas. El dormir, señor, es vital. Estamos acostumbrados que uno tiene que ser sumamente eficiente en todo y que si yo duermo poco y hasta a veces una competencia. Cueste lo que Yo no cueste. dormí nada anoche por tal. Ay, pues yo pero yo tampoco. menos. Yo tampoco. No. Eso debería ser una vergüenza. Eso Exacto. debería ser una vergüenza porque no sabemos el daño que nos estamos haciendo. Sí. Comencé incluso a trabajar eso porque entendí el costo tan alto que estaba haciendo el no dormir. Todo esto sumado, yo le estoy hablando de 2 años, como sumando como si fuera un álgebra, una cosa matemática, porque que nada tenía sentido y al mismo tiempo todo se conectaba y aún lo estoy trabajando. Hasta hace unos meses decidí para el tema del dormir ir a un psiquiatra. ¿Por qué? Porque nunca he logrado, y es un tema hereditario realmente, la calidad de sueño ni tiempo de sueño. Yo no duermo, yo vivo todo el tiempo así, mi cerebro a millón. Resulta que eso es parte del TDAH, del trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y un día, estando aquí, y yo voy a hacer, yo creo que esta es la primera vez que lo voy así como en Al público aire. a quien sea, no, a quien sea, en sí. Vino el psiquiatra que nos va a acompañar ahora, que se llama Víctor Figueroa. Yo no lo conocía. Y cuando salimos del programa, yo le hago la pregunta así como al aire. Yo le digo, mire, doctor, yo conozco una persona que le recetaron tal medicina. Le dije, la medicina. Y esa persona decidió no tomárselo. Pero yo siento que ella como que no está bien. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Y bueno, esa medicina es para personas con TDAH. Pero ella dice que es funcional y yo lo dudo porque una persona que tiene un desequilibrio químico en su cerebro que no se lo está trabajando, regulando realmente, lo que hace es que busca otros mecanismos de regulación, supuestamente entre comillas, que le producen estrés. Esa persona tiene que tener el cortisol súper elevado y niveles de ansiedad incontrolables, porque para tratar de funcionar como una persona regular o típica, neurotípica, como eres neurodivergente, te esfuerzas tanto
que lo que haces es que te provocas un nivel de estrés que tú no te das cuenta porque se ve en cosas tan como disparatosas, como dónde yo dejé mi llave. Ah, no, eso es que tú eres despistada. Yo no me concentro, leo un libro y es como si no lo leí. No, eso porque tú no prestas suficiente atención. O sea, se sienten tan como estúpidas las cosas, honestamente. Y cuando yo lo veo a él y él me dice todo esto, y él me describió, señores, todos mis síntomas de persona. O sea, él me dijo incluso cuando el cortisol está muy elevado, la grasa se mantiene incluso en la parte de abajo del coso. Él me comenzó a decir un reguero de cosas. Yo dije, doctor, esa soy yo tengo que ir donde usted. Cuando Ay, voy, Dios y mío, gracias a él, yo no desde sabía. mayo, yo tengo que admitir que ya yo me estoy tratando con él esto. Y a mí me daba mucha vergüenza hablar de esto, y es la primera vez que lo hablo, porque hay una como una mala Percepción. percepción del tema de tratamientos psiquiátricos o psicológicos, cuando, señores, eso es completamente normal. Como que es un curso Porque medical. además, Ujú. en el caso, por ejemplo, de depresivo y demás, yo sí puedo entender que una persona no quiera compartirlo porque es un proceso todavía más delicado, vamos a decir, emocionalmente. Pero en el caso de un TDAH, mi hermano, eso no es nada. O sea, es literalmente para hacerte que tú puedas tener como un poquito más de calma en un cerebro que va yo voy a 18,000 por hora. Ahora yo voy a 10,000 por hora y la gente normal va a 8. Yo sigo yendo rápido. Con conclusión con todo esto, la salud mental no es tú llegar al fondo del abismo, depresión, llorar, demás. No. Es un tema de que se traduce. Muchas cosas que tú puedes estar teniendo en tu cuerpo puede ser algo que tú no te estás tratando en tu cabeza. No Ujú. es que estés diagnosticado con un tipo de condición o enfermedad, no. Pero tal vez hay situaciones que hayas vivido, como la que está contando Katherine, como la acabo de contar Piña, que te han llevado a tener situaciones y Y tú, frustraciones y demás que se están reflejando emocionalmente de manera Ujú. inconsciente en tu cuerpo. Y por eso todo el mundo siempre debe de ir a terapia, incluso cuando tú te sientes que estás bien. Wow, Paloma, tantos años Increíble. conociéndote y no conocía tu historia y entiendo lo que tú dices, el sentimiento de vergüenza, que es un error, pero nos pasa porque yo, que puedo ser tu madre, lo viví y también me dio mucho trabajo buscar la ayuda y mucho menos aceptar en cierto momento la medicación, porque parece mentira, pero me daba vergüenza. Pero A mí, claro, yo una decía, mujer yo no necesito vieja, eso, yo no quiero. entonces, qué bueno que nos estamos sincerando aquí y le estamos diciendo a la gente que la salud mental es un tema real, que Ujú. hay que darle importancia, que hay que tratar la prevención integral, pero que cuando ya nos está pasando la situación, acudir a un buen psiquiatra y a un buen terapeuta puede ser la diferencia entre tocar el peor fondo o simplemente mantenerte a flote y manejar tu situación. Así que vamos a la pausa y volvemos justamente con el psiquiatra al borde. Volvemos. Mujeres.